Para elaborar el presupuesto general de la Nación, el Gobierno Nacional y particularmente el Ministerio de Hacienda tiene que considerar varios procedimientos y varios factores a tener en cuenta. Como en cualquier casa, como en cualquier hogar, como en cualquier empresa, la primera pregunta que uno tiene que hacerse para formular un presupuesto es ¿qué recursos dispongo para atender todas las demandas de los bienes y servicios que requiere el Estado y la comunidad en un periodo de tiempo determinado? En este caso, una vigencia que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿Los recursos de dónde provienen? Entonces, los recursos provienen principalmente de impuestos, que son los denominados ingresos corrientes, que son los ingresos frescos que recibe un Estado o una institución pública para atender el gasto que demanda. Si esos recursos no son suficientes para atender la demanda de los bienes y servicios que reclama la sociedad y la misma organización del Estado, se tiene que recurrir a lo que llamamos el financiamiento. El financiamiento no es otra cosa que pedirle plata prestada a quien lo disponga. Y dentro del financiamiento están los recursos del crédito externo y los recursos del crédito interno. Posteriormente, como el financiamiento no es absoluto, o sea, no todas las personas le prestan a uno lo que uno demanda, sino que le hacen un análisis de su capacidad de pago y si esos recursos que me están prestando no son suficientes sumados a los de los que recibo por impuestos para atender las obligaciones, tengo que hacer unas reflexiones de qué otros recursos dispongo en una anualidad para cubrir las demandas que me están haciendo, como digo, la sociedad y las demás entidades del Estado. Y entonces aparece la venta de activos. La venta de activos es un proceso en el que, como cualquier familia o cualquier empresa, uno se desprende de un activo, pero no para consumirlo, sino para adquirir otro activo, porque si uno lo manda al gasto está destruyendo riqueza. Ese es uno de los parámetros principales que uno tiene en cuenta cuando inicia la formulación de un presupuesto público. Un segundo evento tiene que ver con si hay título legal o no hay título legal. En nuestro Estado social de derecho, basado en la Constitución política, no todos los gastos que se le ocurra a la administración pública se pueden realizar, sino que estos tienen que estar formulados previamente o respaldados por una ley que así lo permita. No todos los servidores públicos, por más beneficioso o especial que uno considere un gasto deba realizarse, se puede hacer. Si no hay una ley que previamente lo haya autorizado, dicho gasto tampoco se puede hacer. Los gastos que van primero, de acuerdo con la Constitución política, están definidos y fundamentalmente corresponden a los derechos fundamentales de la población colombiana. Y ahí que van, ahí van las pensiones, va el sistema general de participaciones, con lo que se atienden todas las obligaciones que demanda la sociedad en aspectos tan fundamentales y determinantes como es la prestación de los servicios de educación, la prestación de los servicios de salud, la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico y unos recursos que se denominan de libre inversión que las entidades territoriales requieren para atender las demás necesidades que en sus localidades se presentan. Posteriormente, ¿qué atiende uno? Las pensiones. Son obligaciones que el Estado ha asumido en el pasado y que tiene la necesidad de financiar hoy, porque así lo dispuso la Carta Política. Las pensiones tienen prioridad sobre los demás gastos que tiene el Estado. Posteriormente, ¿qué hace? Pagar la nómina de los servidores públicos. Ese es otro gasto que es recurrente, permanente y que entra prioritariamente a ser financiado con el Estado. También tenemos que disponer los recursos para atender las demandas que se cursan en contra del Estado y que a través de las sentencias de las altas cortes o de cualquier autoridad judicial le asigna una responsabilidad económica al Estado para reconocerle en particular que por un hecho sucedido voluntario o involuntariamente, por acción o por omisión, la responsabilidad cae en el Estado. Después, ¿qué tenemos que ver? Los gastos para operar el negocio, o sea, lo que uno llama en las empresas privadas los gastos operacionales. Es el Estado demanda una serie de gastos para funcionar, para brindarle los servicios a los particulares y ahí también tenemos que priorizarlo. Y por último quedan los gastos de inversión. Los gastos de inversión son aquellos recursos que después de atender las necesidades básicas y prioritarias que de acuerdo con las leyes y la Constitución tenemos que asignar, miramos a ver cómo se priorizan y ahí es donde concurren cada uno de los sectores de la administración pública pidiendo asignación de recursos para desarrollar sus principales programas y proyectos. Estos fundamentalmente tienen que estar estructurados y contenidos en el denominado Plan Nacional de Desarrollo que cada gobierno formula cada 4 años al inicio de su administración.
¿cuál es la tendencia o la senda de gasto público que en la administración Santos han tenido las denominadas locomotoras? Pues si uno mirara de manera secuencial cómo creció el gasto público a partir del año 2010 y cómo va a aparecer en el año 2014, uno diría que los sectores que más crecimiento están presentando son el sector de transporte, el sector agropecuario, con la inyección de los 3.1 billones adicionales que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional decidieron inyectarle para atender la crisis que este presentó. En ciencia, tecnología e innovación también se han metido recursos a través de las diferentes leyes y haciendo acopio de todas las rentas y posibilidades fiscales que tiene el Estado. En la ley de regalías se hizo una asignación exclusiva para que las ciencias, la tecnología e innovación participara de manera significativa en estos recursos. También se han creado el Fondo Francisco José de Caldas y se ha fortalecido el presupuesto de Colciencias. Y también en cada uno de los sectores se han fortalecido las asignaciones para todos los proyectos que tienen que ver con innovación, investigación, ciencia y tecnología. ¿Qué otro sector tendríamos que ver nosotros ahí? La locomotora del sector minero. El sector minero, por naturaleza, es un sector que provee los recursos para el resto de la administración pública, a través de la principal empresa que tiene el país, que es Ecopetrol, que por ser mayor accionista a la nación le va a generar a través de los dividendos y a través de los impuestos mayores recursos para el fortalecimiento del gasto público y la cobertura fundamentalmente de los programas sociales que está demandando el Estado en estos momentos. Respecto al balance de los poderes en el manejo de los recursos públicos, digamos, es un debate que se está desarrollando no solo en Colombia, sino en otros países. Particularmente estamos hablando de países como Argentina, países como Bolivia, países como Paraguay, donde la capacidad de decidir las asignaciones presupuestales están en cabeza del legislativo. En ese momento uno podría decir que es beneficioso el modelo en cuanto a que la representación popular tiene mayor incidencia en la asignación de los recursos públicos, pero desde el punto de vista de sostenibilidad, de desarrollo y crecimiento y planificación para el desarrollo de los estados y de los países, pues no es un modelo que reporte los dividendos que están establecidos, porque como debe ser, el Congreso de la República o los cuerpos legislativos o cuerpos plurales deben responder más a los intereses sectoriales, particulares y gremiales que ellos representan que a una política integral de Estado. Por eso, las miradas de estos países hacia estructuras como la que presenta Colombia a veces los han hecho reflexionar de cuál es el verdadero modelo. En nuestro país, ese desbalance no es tan determinante como se podría leer en el trámite del proceso presupuestal. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del año 91, dentro de los pesos y contrapesos, le cedió al Congreso, en ejercicio del poder de la representación del tributo público, la capacidad de destinar los recursos públicos en leyes preexistentes. ¿Qué quiere eso decir qué queremos decir con esto? Que la iniciativa del gasto la tiene el Congreso de la República. ¿Cómo la ejerce? La ejerce a través de leyes. Esas leyes determinan cómo se deben distribuir los recursos. O sea, el para qué lo define el Congreso, el cuánto lo está definiendo el gobierno a través del presupuesto. Sin embargo, la posición del gobierno no es tan absoluta a la hora de negociar un presupuesto público. El Congreso de la República, si bien en la ley de presupuesto no tiene la capacidad de hacer enmiendas sustanciales a las propuestas que presenta el gobierno, sí a través del control político y el trámite de estos proyectos de ley puede ejercer dicha capacidad, y entonces lo que se busca es desarrollar unos presupuestos que estén en armonía con los intereses tanto del legislativo como del ejecutivo. No sin considerar antes que la ley del plan de desarrollo es la ley que gobierna la programación del presupuesto de inversión, y esta ley es aprobada también por el Congreso de la República, donde tiene la capacidad de incidir y priorizar los gastos que han de desarrollarse en una política gubernamental en los 4 años siguientes del mandato.